Nos hallamos en medio de una era plagada de paradojas descomunales. Jamás en toda la trayectoria de nuestra especie habíamos tenido a nuestro alcance semejante torrente de conocimiento, tantas vías prometedoras hacia la plenitud, tantas opciones que juran conducirnos a la autorrealización. Sin embargo, de manera contradictoria, nunca antes habíamos experimentado tal nivel de extravío colectivo. Existe un engaño que se ha infiltrado calladamente en los cimientos mismos de nuestra sociedad actual, un engaño tan convincente y generalizado que la gran mayoría ni siquiera reconoce que está siendo víctima de él. Este engaño no se anuncia con alarmas ni con indicios manifiestos de amenaza, no proclama su existencia a gritos. Por el contrario, se camufla bajo la apariencia de libertad individual, de goce legítimo, de avance civilizatorio y de conducta aceptada. Se vende como una decisión personal sin consecuencias, como un privilegio innegable de los tiempos modernos. Pero detrás de esta máscara atractiva, yace algo considerablemente más siniestro y devastador en su naturaleza. Hablamos del material pornográfico, aunque no meramente como un acontecimiento aislado o como un asunto del que apenas se conversa en voz baja. Nos referimos a la pornografía como la encarnación perfecta de un espejismo filosófico elemental, la convicción de que el deleite inmediato se equipara con la dicha verdadera, de que el placer obtenido sin esfuerzo nos guía hacia la realización auténtica, de que podemos divorciar por completo nuestras acciones de sus repercusiones, el estímulo de la transformación interna. Este espejismo constituye uno de los retos filosóficos y psíquicos más formidables de nuestros días, pues ataca directamente la esencia misma de nuestra condición humana, nuestra facultad para decidir, para practicar el autodominio, para edificar sentido mediante el esfuerzo deliberado. Cuando Marco Aurelio plasmó en sus reflexiones personales que poseemos autoridad sobre nuestra mente y no sobre las circunstancias exteriores, y que comprender esto nos otorga fortaleza, estaba formulando uno de los cimientos primordiales del pensamiento estoico, aquella distinción vital entre aquello que podemos controlar y lo que escapa a nuestro alcance. Los pensadores estoicos comprendieron algo que nuestra civilización moderna parece haber descartado por completo, que la auténtica autonomía no reside en la posibilidad de saciar cada capricho, sino precisamente en su contraparte, en la habilidad de gobernar dichos caprichos mediante la razón y la excelencia moral. Epicteto, quien transcurrió gran porción de su existencia bajo esclavitud antes de convertirse en uno de los pensadores más trascendentales de Roma, impartía la enseñanza de que un individuo puede hallarse físicamente aprisionado y ser más libre que un monarca, siempre que ese individuo rija sus anhelos y preserve su integridad interior sin mácula. Esta sabiduría ancestral cobra particular relevancia en nuestra época digitalizada, porque lo que la maquinaria pornográfica ha logrado construir, con una efectividad casi impecable, es un mecanismo que aprovecha precisamente nuestra fragilidad más honda, nuestro sistema neurológico de gratificación. No estamos planteando aquí un moralismo reduccionista ni valoraciones religiosas arbitrarias. Estamos hablando de ciencia rigurosa, de neurobiología comprobada, de procesos cerebrales que han sido examinados minuciosamente por científicos de las universidades más reconocidas del planeta. El cerebro del ser humano se desarrolló durante incontables milenios en un ambiente donde los estímulos de índole sexual eran relativamente limitados y preciados. Desde una óptica reproductiva, nuestro aparato de recompensa, focalizado en la descarga de dopamina, evolucionó para impulsarnos a perseguir estos estímulos, pero invariablemente dentro de un marco que implicaba esfuerzo, riesgo y vínculo genuino con otro individuo. La dopamina no es, como muchos suponen equivocadamente, la sustancia química del deleite. Es más bien la molécula de la expectativa, de la búsqueda, del anhelo. Es el mecanismo que nos motiva a ir tras recompensas potenciales. Y precisamente aquí es donde la trampa alcanza su efectividad demoledora. La pornografía digitalizada proporciona algo que jamás existió previamente en nuestra historia evolutiva: acceso instantáneo, sin límites y sin costo a una diversidad infinita de estímulos sexuales supranormales. Un solo sujeto puede observar más compañeros sexuales en una sola tarde de lo que nuestros antepasados pudieron haber presenciado durante toda su vida. Esta superabundancia antinatural no representa simplemente una mayor cantidad de lo mismo. Simboliza una modificación cualitativa, no únicamente cuantitativa, en la manera en que el cerebro procesa la gratificación sexual. El investigador Gary Wilson, en sus exploraciones pioneras acerca del impacto neurológico de la pornografía cibernética, registró un patrón coherente y perturbador.
Los consumidores regulares de material pornográfico exhiben alteraciones cerebrales asombrosamente parecidas a las observadas en adictos a sustancias psicoactivas. La corteza prefrontal, encargada del dominio de impulsos, la toma de resoluciones y el discernimiento, muestra actividad disminuida. El circuito de gratificación se torna menos receptivo, necesitando estímulos progresivamente más potentes o innovadores para generar la misma descarga de dopamina. Este fenómeno se denomina desensibilización y constituye el mecanismo primordial tras cualquier dependencia. Pero hay algo todavía más pernicioso operando. La pornografía no solamente desensibiliza el aparato de recompensa, también genera asociaciones neurológicas profundas que pueden reestructurar completamente la sexualidad de un individuo. Mediante el condicionamiento clásico, el mismo fundamento que hizo célebres los experimentos de Pavlov, el cerebro empieza a vincular la excitación sexual no con la cercanía humana auténtica, sino con la estimulación digitalizada, con la novedad perpetua, con la pasividad del observador. Un muchacho que desarrolla su sexualidad en este contexto puede descubrir que la intimidad real con una pareja verdadera se convierte paulatinamente en algo menos estimulante, menos gratificante, incluso fisiológicamente complicado. Las investigaciones más actuales, divulgadas en publicaciones como JAMA Psychiatry y Behavioral Sciences, han registrado índices sin antecedentes de disfunción eréctil en varones jóvenes, hombres en la veintena y treintena que deberían encontrarse en su cumbre sexual biológica. Hace apenas 2 décadas, la disfunción eréctil en este segmento demográfico era prácticamente inexistente. En la actualidad, ciertos estudios indican que afecta a más del 30% de los varones menores de 40 años. La correlación con el consumo habitual de pornografía es estadísticamente significativa y cada vez más imposible de soslayar, pero limitar el problema a una cuestión meramente fisiológica sería permanecer en la superficie. El impacto más hondo de la pornografía no radica simplemente en la función sexual, sino en la capacidad misma de relacionarnos auténticamente con otros seres humanos. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de exterminio nazis y fundó la logoterapia, escribió extensamente sobre la necesidad humana fundamental de significado. Frankl sostenía que el padecimiento humano más profundo no surge del dolor en sí, sino de la ausencia de sentido. Y aquí encontramos otra dimensión crucial de nuestro espejismo contemporáneo. La pornografía promete vínculo, pero entrega soledad. Promete satisfacción, pero cultiva insatisfacción permanente. Promete deleite, pero corroe la capacidad de experimentar cercanía genuina. En el lenguaje de Frankl, la pornografía representa lo que él denominaría una neurosis noogénica, un padecimiento que brota de la carencia de significado existencial. Cuando la sexualidad se desvincula completamente de la relación, de la vulnerabilidad, del riesgo emocional, se transforma en un acto hueco, en pura mecánica funcional. Y los seres humanos no podemos prosperar en el vacío de significado, sin importar cuánto placer superficial consumamos. Séneca, otro de los grandes estoicos romanos, plasmó en sus epístolas a Lucilio que no es que tengamos escaso tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La vida es suficientemente extensa y se nos ha concedido en medida adecuada para conseguir las empresas más grandiosas si se invierte apropiadamente en su totalidad. Esta reflexión sobre el tiempo y su empleo adecuado nos conduce a considerar otro aspecto crítico del asunto. La pornografía no solo devora tiempo de manera obvia, en los minutos u horas que alguien dedica consumiéndola. Devora tiempo de formas mucho más sutiles y devastadoras. Consume el tiempo mental, esa energía cognitiva que podríamos invertir en cultivar vínculos reales, en desarrollar capacidades significativas, en perseguir objetivos que verdaderamente importan. Los estudios sobre la carga cognitiva han demostrado que la preocupación obsesiva con estímulos sexuales, el ciclo de anticipación, consumo, vergüenza y nueva anticipación, puede ocupar una cantidad sorprendente de capacidad mental. Es como mantener múltiples ventanas abiertas en tu cerebro, consumiendo recursos constantemente, incluso cuando no estás conscientemente pensando en ello. Pero quizás el despojo más trágico de todos es el despojo de las posibilidades. Cada hora que un muchacho pasa aislado frente a una pantalla, consumiendo imágenes artificiales, es una hora que no dedica a desarrollar las habilidades sociales, la confianza, el valor que necesita para aproximarse a una persona real, para arriesgarse al rechazo, para experimentar la vulnerabilidad auténtica que posibilita el amor verdadero.
La pornografía genera lo que los psicólogos denominan un refuerzo alternativo, una forma de satisfacción simulada que disminuye la motivación para buscar la recompensa genuina. Es como alimentar a alguien con comida sintética y esperar que jamás sienta hambre de nutrición verdadera. La pensadora alemana Hannah Arendt, en su análisis de la banalidad del mal, nos enseñó que los mayores perjuicios frecuentemente no provienen de monstruos evidentemente malvados, sino de la irreflexión, de la incapacidad o la renuencia a pensar críticamente sobre lo que estamos ejecutando. La pornografía se ha normalizado tan completamente en nuestra cultura que sugerir que pudiera ser problemática es considerado casi anticuado, puritano, fuera de contexto. Las personas defienden su consumo con el lenguaje de los derechos, de la autonomía personal, sin detenerse jamás a examinar críticamente qué clase de libertad están realmente ejerciendo. Los estoicos distinguían cuidadosamente entre libertad aparente y libertad genuina. La libertad aparente es la facultad de hacer lo que deseas en el instante. La libertad genuina es la facultad de desear lo que deberías desear, de alinear tus anhelos con la razón y la virtud. Un hombre que está completamente dominado por sus impulsos, que no puede resistir ninguna tentación, que salta de una gratificación inmediata a otra, ese hombre no es libre en ningún sentido significativo. Es un cautivo, aunque sus cadenas sean invisibles. Epicteto interrogaba a sus discípulos: ¿quién es el hombre libre? Aquel que no teme nada ni anhela nada que esté fuera de su dominio. En el contexto de la pornografía, esta pregunta adquiere una urgencia particular. El consumidor regular de pornografía está atrapado en un ciclo de deseo y temor. Deseo del próximo estímulo, temor de no poder resistir, temor de las repercusiones, pero incapacidad de detener el comportamiento. Esto no es libertad, es cautiverio disfrazado con el lenguaje de la elección. Consideremos también la dimensión ética de este fenómeno. La industria pornográfica no es simplemente un proveedor neutral de entretenimiento para adultos, como frecuentemente se presenta. Es una industria edificada sobre explotación sistemática. Múltiples investigaciones y testimonios de sobrevivientes han documentado los niveles alarmantes de coerción, maltrato, tráfico y trauma que existen detrás de las cámaras. Cuando alguien consume pornografía, especialmente pornografía gratuita en Internet, es imposible saber con certeza si las personas en la pantalla están ahí por elección genuina o por desesperación, deuda, adicción o coacción directa. Los estoicos ponían gran énfasis en la virtud de la justicia, en no causar perjuicio a otros, en vivir de manera que nuestras acciones puedan resistir el escrutinio ético. Marco Aurelio escribió que lo que no es beneficioso para el enjambre, no es beneficioso para la abeja. Esta conciencia de interconexión, de responsabilidad colectiva, parece completamente ausente del discurso contemporáneo sobre la pornografía. El consumidor promedio nunca se cuestiona sobre las vidas de las personas que está observando, sobre las circunstancias que las condujeron allí, sobre el impacto que esta industria tiene en las comunidades más vulnerables. Existe también una dimensión profundamente existencial en este asunto. El filósofo danés Søren Kierkegaard, precursor del existencialismo, identificó lo que denominó desesperación estética. Una forma de desesperación que surge de vivir únicamente para experiencias sensoriales inmediatas, sin compromiso real, sin profundidad, sin la disposición a elegir y mantener esa elección a través del tiempo. La persona que vive estéticamente, en el sentido de Kierkegaard, brinca de un placer a otro, siempre buscando novedad, siempre huyendo del aburrimiento, pero nunca hallando satisfacción real, porque la satisfacción real requiere compromiso, requiere profundidad. Requiere la disposición a permanecer con algo incluso cuando deja de ser novedoso. La pornografía es la expresión perfecta de la vida estética kierkegaardiana. Ofrece novedad infinita sin compromiso. Promete emoción sin riesgo. Permite conexión sexual sin vulnerabilidad emocional. Pero al final, como Kierkegaard predijo, este modo de vida conduce inevitablemente a la desesperación, aunque sea una desesperación que la persona puede no reconocer conscientemente. El psicólogo Abraham Maslow, conocido por su jerarquía de necesidades, distinguía entre amor deficitario y amor del ser. El amor deficitario es egoísta, fundamentado en llenar un vacío interno, en obtener algo del otro. El amor del ser es generoso, basado en apreciar al otro por quien es, en crecer juntos. La pornografía no solo representa la ausencia de amor del ser, representa la imposibilidad del amor en cualquier forma significativa. La persona en la pantalla no es una persona en absoluto para el consumidor. Es un objeto, un estímulo,
un medio para un fin. Esta objetificación tiene consecuencias psicológicas devastadoras, no solo para quienes son filmados, sino también para quienes consumen. El neurocientífico Giacomo Rizzolatti descubrió las neuronas espejo, células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien más realizarla. Este sistema es fundamental para la empatía, para nuestra capacidad de comprender y sentir lo que otros experimentan. Pero el uso habitual de pornografía puede literalmente entorpecer este sistema. Cuando entrenamos nuestro cerebro repetidamente para ver a otros seres humanos como objetos de gratificación, cuando suprimimos activamente la empatía para poder consumir sin culpa, estamos remodelando fundamentalmente nuestra capacidad de conexión humana. Un estudio fascinante realizado en la Universidad de Montreal examinó la actividad cerebral de usuarios habituales de pornografía mientras miraban imágenes de mujeres. Los investigadores encontraron que las áreas del cerebro asociadas con el procesamiento de objetos se activaban más que las áreas asociadas con el procesamiento de personas. En términos literales, neurológicos, estos hombres estaban procesando a las mujeres como objetos, no como seres humanos. Y esto no es simplemente un fenómeno que ocurre durante el consumo de pornografía. Estos cambios neurológicos persisten y se generalizan a la vida cotidiana. Reflexionemos sobre lo que esto significa para el tejido social. Una generación entera de jóvenes está siendo condicionada para ver a otros seres humanos, particularmente a las mujeres, como objetos de gratificación sexual. Al mismo tiempo, las expectativas sobre el sexo, sobre los cuerpos, sobre el desempeño, se han vuelto completamente distorsionadas por representaciones pornográficas que no tienen ninguna relación con la intimidad real. El resultado es un nivel sin precedentes de ansiedad sexual, insatisfacción relacional y alienación profunda. Las tasas de divorcio, aunque han fluctuado, permanecen obstinadamente elevadas. Las tasas de matrimonio están disminuyendo dramáticamente en casi todas las sociedades occidentales. Cada vez más jóvenes reportan sentirse solos, aislados, incapaces de formar conexiones románticas significativas. Por supuesto, hay muchos factores que contribuyen a estas tendencias, pero sería negligente ignorar el papel que la pornografía digital está desempeñando en reconfigurar las expectativas y capacidades relacionales de toda una generación. El filósofo francés Jean-Paul Sartre escribió extensamente sobre la mala fe, la capacidad humana de engañarnos a nosotros mismos, de pretender que no tenemos elección cuando en realidad sí la tenemos. La defensa común de la pornografía a menudo exhibe esta mala fe. No lastimo a nadie, dice el consumidor. Pero esto requiere ignorar completamente el daño a la industria misma, el daño a la propia capacidad de intimidad, el daño a las relaciones presentes o futuras. Es natural, dice otro, pero confunde lo natural con lo saludable y confunde el impulso sexual, que ciertamente es natural, con la estimulación artificial supernormal, que definitivamente no lo es. Todo el mundo lo hace. Es otra defensa común, como si la prevalencia de un comportamiento lo hiciera automáticamente aceptable. Los estoicos rechazarían rotundamente este argumento. Marco Aurelio escribió que si te avergüenza negarte algo porque otros se complacen, entonces no puedes vivir de acuerdo con la naturaleza. La virtud, para los estoicos, no es una cuestión de consenso popular. Es una cuestión de vivir de acuerdo con la razón, con la naturaleza propia, con la excelencia humana, independientemente de lo que haga la multitud. Hay una historia instructiva del filósofo estoico Crisipo. Se cuenta que un día estaba bebiendo vino cuando su burro comenzó a comer los higos que estaban destinados a su cena. En lugar de enojarse, Crisipo se rió y dijo que le dieran al burro un poco de vino para lavar esos higos. Esta anécdota ilustra el humor estoico, pero también algo más profundo, el reconocimiento de que somos, en cierto nivel, como ese burro, criaturas de apetito. Pero a diferencia del burro tenemos razón. Tenemos la capacidad de reflexionar sobre nuestros apetitos, de evaluarlos, de decidir conscientemente cuáles alimentar y cuáles disciplinar. La pornografía cortocircuita esta capacidad racional, opera a un nivel tan primitivo del cerebro, activando circuitos tan antiguos y poderosos, que puede abrumar completamente nuestras capacidades reflexivas superiores. Es por esto que tantas personas se encuentran consumiendo pornografía incluso cuando han decidido conscientemente que quieren detenerse, incluso cuando reconocen que les está causando daño. No es una cuestión de falta de voluntad moral, es una cuestión de neurobiología, de cómo funcionan los circuitos de adicción. Pero reconocer la dimensión neurobiológica no es una excusa para la impotencia.
Los estoicos enseñaban que mientras no podemos controlar directamente nuestras emociones o impulsos iniciales, siempre mantenemos el control sobre cómo respondemos a ellos. Epicteto usaba la metáfora del perro atado a un carro. El perro puede resistirse y ser arrastrado, o puede correr junto al carro y llegar al mismo destino con dignidad. No podemos evitar que surjan impulsos, pero siempre podemos elegir cómo nos relacionamos con ellos. La práctica estoica de la prosoche, o atención vigilante, es particularmente relevante aquí. Los estoicos cultivaban una conciencia momento a momento de sus pensamientos, impulsos y juicios. Cuando surgía un deseo problemático, no lo reprimían violentamente ni lo juzgaban con severidad moral. Simplemente lo observaban, lo reconocían como un impulso y elegían conscientemente no actuar sobre él. Ahí está ese pensamiento otra vez. Podría decirse un estoico practicante. Es solo un pensamiento. No tengo que obedecerlo. Esta práctica tiene un correlato moderno en lo que los psicólogos llaman defusión cognitiva, una técnica de la terapia de aceptación y compromiso desarrollada por Stephen Hayes. La defusión implica aprender a ver los pensamientos como eventos mentales en lugar de como realidades o comandos. En lugar de necesito ver pornografía, la persona aprende a observar, estoy teniendo el pensamiento de que necesito ver pornografía. Este simple cambio de perspectiva crea espacio para la elección. Pero más allá de las técnicas específicas, lo que se necesita es una reorientación fundamental de valores. Los estoicos no solo practicaban el autocontrol como un fin en sí mismo, practicaban el autocontrol en servicio de la virtud, en servicio de vivir una vida excelente, en servicio del florecimiento humano. La pregunta no es simplemente cómo puedo resistir este impulso, sino qué tipo de persona quiero ser, qué tipo de vida quiero vivir. Cuando un joven se enfrenta a la tentación de la pornografía, puede ser útil que se pregunte si esta acción me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella, si contribuye esta acción al tipo de vida que quiero construir, a las relaciones que quiero tener, a los logros que quiero alcanzar. La pornografía, invariablemente, es un movimiento alejándose de estos objetivos, no hacia ellos. Es un simulacro de conexión que impide la conexión real. Es una gratificación vacía que erosiona la capacidad de gratificación genuina. El psiquiatra Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros mismos que negamos, reprimimos o proyectamos en otros. La pornografía a menudo funciona como una expresión de nuestra sombra, de los aspectos de nuestra sexualidad que no hemos integrado conscientemente, que no hemos examinado a la luz de la conciencia. En lugar de hacer el difícil trabajo de comprender nuestra sexualidad, de comunicarnos honestamente con una pareja, de enfrentar nuestras inseguridades y miedos, la pornografía ofrece una salida fácil, una forma de expresar sin integrar, de descargar sin comprender. Pero Jung era claro en que la integración de la sombra, aunque difícil, es esencial para la individuación, para convertirnos en seres humanos completos y maduros. Esto no significa actuar sobre cada impulso oscuro, sino reconocerlo, comprenderlo y elegir conscientemente cómo incorporarlo o transformarlo en el contexto de una vida virtuosa. La pornografía impide este trabajo. Mantiene la sexualidad en las sombras, literal y figuradamente, impidiendo el tipo de integración consciente que Jung consideraba esencial. Pensemos también en el concepto de eudaimonia, la palabra griega que los estoicos y otros filósofos antiguos usaban para describir el florecimiento humano. La vida buena. Eudaimonia no es felicidad en el sentido superficial de sentirse bien en el momento. Es algo mucho más profundo. Es la satisfacción que viene de vivir virtuosamente, de desarrollar el potencial propio, de contribuir significativamente a la comunidad, de crear algo de valor duradero. Aristóteles argumentaba que la eudaimonia surge del ejercicio excelente de nuestras facultades distintivamente humanas, particularmente la razón. La pornografía representa lo opuesto exacto de esto. Es el abandono de la razón en favor del impulso. Es la elección de la gratificación animal sobre la excelencia humana. Es la preferencia por el placer momentáneo sobre el florecimiento a largo plazo. En los términos de Aristóteles, el consumidor habitual de pornografía está viviendo por debajo de su naturaleza humana, más como un animal que como un ser racional capaz de virtud. Pero hay esperanza, y esta es la parte crucial de nuestro mensaje. Los seres humanos tienen una capacidad extraordinaria para el cambio, para la neuroplasticidad, para la transformación. El cerebro que ha sido moldeado por la pornografía puede ser remoldeado por la abstinencia y el compromiso con patrones más saludables.
Los estudios de neuroplasticidad han demostrado que incluso después de años de uso problemático, el cerebro puede recuperarse significativamente cuando se le da la oportunidad de hacerlo. Hay innumerables testimonios de hombres y mujeres que han logrado liberarse del consumo compulsivo de pornografía y que reportan transformaciones dramáticas en sus vidas. Mejoras en la salud mental, en las relaciones, en la confianza, en la motivación, en la capacidad de experimentar placer en actividades normales. Estas no son solo historias anecdóticas. Reflejan principios neurobiológicos reales sobre cómo el cerebro se adapta y se cura. El camino hacia la liberación comienza con la honestidad radical. No podemos cambiar lo que no reconocemos. Muchas personas viven en negación sobre el impacto que la pornografía tiene en sus vidas, minimizándolo, racionalizándolo, comparándose con usuarios peores. Pero los estoicos nos enseñan que el camino hacia la sabiduría comienza con reconocer nuestra ignorancia. Sócrates era considerado el más sabio precisamente porque reconocía que no sabía. De manera similar, la recuperación comienza cuando admitimos honestamente que tenemos un problema, que nuestra relación con la pornografía no es tan inofensiva o controlada como hemos pretendido. El segundo paso es el compromiso. No un deseo vago de reducir el consumo o de intentar detenerse. Un compromiso firme, incondicional, de vivir de manera diferente. Los estoicos hablaban de proairesis, la capacidad de elección moral que está en el centro mismo de nuestra humanidad. Ejercer proairesis significa tomar una decisión y mantenerla, incluso cuando es difícil, incluso cuando cada parte de ti quiere rendirse. El tercer elemento es la comunidad. Nadie supera la adicción en aislamiento total. Necesitamos apoyo, responsabilidad, personas que entiendan la lucha porque la han vivido ellos mismos. En los últimos años han surgido comunidades en línea de personas comprometidas con dejar la pornografía. Personas que se apoyan mutuamente, comparten estrategias, celebran victorias y se ayudan a levantarse después de las recaídas. Estas comunidades encarnan el principio estoico de cosmopolitismo, la idea de que todos somos ciudadanos de una comunidad humana más grande, responsables unos de otros. El cuarto elemento es el reemplazo. La naturaleza aborrece el vacío. No basta con dejar de hacer algo, debemos reemplazarlo con algo mejor. Cuando dejamos la pornografía, liberamos tiempo, energía y recursos cognitivos enormes. ¿Qué haremos con esos recursos? Este es el momento de cultivar virtudes positivas, de desarrollar habilidades reales, de construir relaciones auténticas, de perseguir metas significativas. La pornografía llena un vacío en la vida de muchas personas, un vacío de propósito, de conexión, de logro. La recuperación sostenible requiere llenar ese vacío con algo sustancial. Los estoicos practicaban lo que llamaban la dicotomía del control, la práctica de distinguir cuidadosamente entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. En el contexto de la recuperación, hay muchas cosas que no podemos controlar. No podemos controlar cuándo surgirán los impulsos. No podemos controlar las imágenes que pueden aparecer involuntariamente. No podemos controlar la ubicuidad de la pornografía en la cultura moderna. Pero siempre podemos controlar nuestra respuesta. Podemos controlar hacia dónde dirigimos nuestra atención. Podemos controlar qué valores priorizamos. Podemos controlar nuestras acciones. Marco Aurelio enfrentó desafíos inimaginables como emperador de Roma, guerra constante, traición política, pérdida personal devastadora. Sin embargo, nunca perdió de vista lo que estaba bajo su control. Escribió que si te angustias por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Este principio es profundamente aplicable a la lucha contra la pornografía. Los impulsos aparecerán, las tentaciones surgirán, pero nuestro sufrimiento no proviene de la existencia de estas cosas. Proviene de cómo nos relacionamos con ellas, de las historias que nos contamos sobre ellas, de las estimaciones que hacemos de su poder sobre nosotros. En el fondo, la lucha contra la pornografía es una lucha por el alma humana en la era digital. Es una lucha por reclamar nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de intimidad, nuestra capacidad de construir significado a través de la elección consciente y el esfuerzo sostenido. Es una lucha por rechazar la ilusión de que la felicidad puede ser descargada instantáneamente, de que la conexión puede ser simulada digitalmente, de que podemos ser verdaderamente libres mientras somos esclavos de nuestros impulsos más básicos. Esta ilusión, la ilusión de que la gratificación instantánea sin consecuencia es posible,
es quizás la ilusión más peligrosa de nuestro siglo, no solo porque afecta a millones de individuos, aunque ciertamente lo hace, no solo porque distorsiona las relaciones entre hombres y mujeres, aunque definitivamente lo hace, sino porque representa el abandono completo de los principios que han guiado el florecimiento humano durante milenios: la moderación, la virtud, el autodominio, la conexión auténtica, el esfuerzo significativo. Si permitimos que esta ilusión continúe dominando, si seguimos tratando la pornografía como un asunto privado inofensivo, en lugar del desafío de salud pública que es, si continuamos sacrificando el bienestar de generaciones futuras en el altar de la liberación sexual malentendida, entonces estaremos participando en lo que el futuro juzgará como una de las grandes traiciones de nuestra era. Pero no tiene que ser así. Cada persona que elige resistir, que elige reclamar su autonomía, que elige la intimidad real sobre el simulacro digital, está contribuyendo a un cambio cultural más amplio. Cada padre que tiene conversaciones honestas y valientes con sus hijos sobre estos temas, cada educador que se niega a normalizar lo que no debe ser normalizado, cada terapeuta que trata la adicción a la pornografía con la seriedad que merece, está ayudando a construir un mundo diferente. Los estoicos creían en la simpateia, la idea de que todo en el universo está interconectado, de que nuestras acciones individuales reverberan a través del todo. Lo que haces importa, no solo para ti, sino para todos. Tu elección de vivir virtuosamente, de resistir la ilusión, de buscar el florecimiento auténtico, envía ondas que tocan a otros, que inspiran, que transforman. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido, pero también, esperemos, a un nuevo comienzo. La ilusión más peligrosa del siglo XXI no es invencible, es poderosa. Está profundamente arraigada. Está respaldada por miles de millones de dólares y por las fuerzas más primitivas de nuestra biología, pero puede ser vencida. Ha sido vencida por innumerables personas que decidieron que querían algo mejor, algo real, algo digno de su humanidad. La pregunta ahora es, ¿qué elegirás tú? ¿Continuarás aceptando la ilusión, viviendo por debajo de tu potencial, conformándote con simulacros cuando podrías tener realidad? ¿O te levantarás, como los estoicos nos enseñaron a hacer, reclamando tu proairesis, tu capacidad de elección moral, y dirigiéndola hacia la virtud, hacia el florecimiento, hacia la vida buena que es tu derecho de nacimiento humano? Marco Aurelio terminó sus meditaciones con estas palabras: apresúrate a tu propia liberación mientras aún puedas. No hay mejor momento que ahora. La ilusión ha tenido su reino. Es hora de que reclames el tuyo. Es hora de que vivas como el ser humano completo, racional, virtuoso, conectado que estás destinado a ser. Es hora de rechazar la mentira de que eres esclavo de tus impulsos y de abrazar la verdad de que eres libre, gloriosamente, poderosamente libre, para elegir algo mejor. La pregunta nunca fue si el camino sería fácil. La pregunta es si vale la pena. Y la respuesta, si miras con honestidad al tipo de vida que quieres crear, al tipo de persona que quieres ser, al legado que quieres dejar, la respuesta es un sí rotundo e innegable. Vale la pena. Tú vales la pena. Y el momento de comenzar es ahora.